Hola a todos, ¿me escuchan ahí? Por favor me comentan si me están escuchando. Vamos a esperar que se llene un poquito para poder comenzar a contarles sobre un material que les he preparado muy bacán sobre las supersticiones, la magia y todo eso que mucha gente a veces no sabe ni conoce sobre nuestros antepasados. ¿Quién ha entrado ahora? Doris, hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar esperando que se llene un poquito más para que la gente no se pierda, ¿no? Pero más o menos vamos a ir calentando. Disculpen, estoy un poquito constipado hoy día. El clima acá en Sao Paulo cambió un poco, se ha puesto más frío. Hola Yulisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me he aumentado de peso estos últimos días. La cuarentena nos está haciendo engordar demasiado. Pero bueno, lo importante es que estemos sanos, ¿no? Sobre este tema, eh, me están escuchando, ¿no? Si no están escuchando, pueden decir, por favor, no estoy escuchando nada y yo aumento el volumen. Entonces, esta vez vamos a conversar y a contarles algunas cosas y va a aparecer un video de brujería, inclusive porque les voy a contar eh, la, mi- la mitad de toda una investigación que he estado haciendo durante estos meses sobre los hechizos y los conjuros y las maldiciones que se lanzaban en esa época antes de la llegada de los españoles. Claro, todo esto lo tenemos gracias a los españoles cronistas que pudieron de alguna manera contarnos, escribiendo, ¿no? Lo que veían en aquel tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay unas cosas muy interesantes, voy a hacerlo en dos partes porque es muy grande, es demasiado amplio el tema. Entonces, esta vez voy a hacer la primera parte y después la segunda, posiblemente el fin de semana. Pero vamos a empezar. Hola Yulisa, hola Jason, hola Marjorie, hola Doris. Qué bueno que estén aquí. Voy leyendo sus comentarios. Hola Patricia. Bueno, ya que tenemos más o menos unos 6 alumnos, vamos a empezar. Tengo mi papel de mi guía porque es bien complicado. Bueno, primero debemos empezar a sumergirnos a un mundo que no es el nuestro, en el sentido de que ya no existen más esas cosas, ¿no? Si gran parte de la tradición todavía se sigue manteniendo vigente, eh, digamos que el 60% de esas cosas han desaparecido también, ¿no? Pero para poder entender todos esos conjuros, todas esas hechicerías ¿no? O adivinaciones, todo eso, tenemos que entender también que el mundo andino de aquella época tenía otra manera de ver las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ellos hablan leyendo el manuscrito de Huarochirí, que ya muchos deben saberlo. Ellos hablan, él habla, el cronista habla que le han contado a él cómo fue cuando se reventó el mar. Entonces, bajo estas leyendas, estos mitos que uno puede escuchar, leer, uno puede entender el por qué hacían tales cosas o por qué pensaban así. Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando se reventó el mar, dice que una llama estaba pastoreando en su rebaño, lleno de vida y verdor. Dice que el rebaño era maravilloso, la pampa allí muy verde, con muchos pastos, ¿no? Pese a tener un paraíso de planicie, o sea, lleno de comida para ella, ¿no? ¿No?
ella sabía de algo, porque las llamas guardaban los secretos del cosmos. Entonces, ella sabía que la mamá Cocha era la madre lago, el Pacífico, el mar Pacífico, el mar de todos los mares, ¿no? Sabía que se quería desbordar como catarata, porque en el mundo andino el mundo es vertical. Entonces el mar es como un vaso de agua que se llena y si es que se llena demasiado se rebalsa. Por eso dicen que la yacana todas las noches se toma el agua del mar para que el mundo no se rebalse ni se inunde, ¿no? Pero la llama, esta llama, que era una llama macho, que le dicen el llama, ella sabía que iba a pasar una catástrofe. Dice que la llama se quejaba y lloraba. Dice que decía in, ¿no? Porque dice que las llamas hacen in, ¿no? Y no comía. Estaba muy triste. Su pastor enojado, ¿no? Y decepcionado a la actitud de la llama, molesto porque, ¿no? La ve llorando en un lugar tan bueno y fértil, le arroja una corunta de choclo diciéndole, come, oye, estás sobre la mejor hierba, le dice. La llama volteó y comenzó a hablar como un ser humano. Le dice, ten mucho cuidado, humano, y acuérdate bien lo que te voy a decir ahora. De aquí a 5 días se acabará el mundo, porque el mar se saldrá. Dice que el hombre se quedó espantado, cogió todo el rebaño que tenía de llamas junto con la llama profética y se fueron todos a la montaña de Huilacot. Allí se dio cuenta que estaban todos los animales de los Andes. Habían pumas, zorros, guanacos, cóndores que ya sabían que iba a suceder esas cosas. Dice que ya estaban dentro, en la punta del cerro, esperando que el mar reviente. Dice que el mar, pasaron los 5 días, el agua reventó y el agua reventó y el agua llegó al tope, al tope, al tope, al tope de la más alta cumbre y el único que se mojó fue el zorro y se le mojó la cola y dicen que por eso el zorro tiene la cola negra. Pasando los 5 días, el agua comenzó a retirarse, dejando mucha gente muerta. Prácticamente quedó solamente ese hombre y el ganado, y él fue responsable de multiplicar la raza humana. Después de ese tiempo sucedió el origen y la desaparición del sol, ¿no? Dicen que como el sol desapareció 5 días, dicen que el sol murió y muerto el sol se hizo noche 5 días. Entonces, desesperadas las piedras se comenzaron a golpear entre sí, y desde ese entonces se formaron los batanes y los morteros. Por lo tanto, el hombre pudo preparar sus comidas, y fue desde ese día que las llamas comenzaron a seguir al hombre. Estamos hablando de que después de toda esta catástrofe que hubo, el diluvio andino, eh, comenzó la era del hombre, ¿no? Comenzó a comer a través de las piedras que se chocaron y formaron los batanes. Por lo tanto, la llama siguió al hombre. Esas cosas yo les explico para que puedan entender lo que les voy a leer después, porque los temas que les voy a leer son un poquito fuertes respecto a las hechicerías, no son cualquier cosa tampoco, no es algo que digamos tan divertido, ¿no? Porque realmente en el mundo andino la hechicería ha sido bien pesada también, ¿no? No ha sido cosa de juego. Pero acá lo que vemos es mucho el número 5, no sé si se han dado cuenta. El número 5 siempre es después de 5 días, siempre es cada 5, cada 5, cada 5. Inclusive, eh, después al final les voy a leer algo que les va a corroborar estas cosas. Yo casi lo leo ahora, pero los voy a leer después. Siguiendo, ¿no? Con las hechicerías, según Omán Poma de Ayala,
Tupac Yupanqui, nuestro gran Zapaica Tupac Yupanqui, habría sido quien había instaurado el culto excesivo a las huacas bajo pena de muerte. Era un inca que tenía el poder de hablar con ellas, ¿no? Según el manuscrito Huarochirí, el inca, el Tupac Yupanqui fue famoso por hablar con las huacas. Él tenía un don, él ya había nacido así, con ese don particular de poder hablar con las huacas, comunicarse, ¿no? Inclusive su mamá, ¿no? La gran Zapacoya Nahuar, que es esposa de Pachacútec, dijo que el bebé, cuando Tupac Yupanqui era pequeño, le había comentado que en el vientre él había escuchado a Pachacamac hablar a él dentro de la barriga y que le había dado una misión. Y dentro de esas misiones era poder rendirle culto y hacerle grandes sacrificios a Pachacamac, ¿no? Luego dice que Tupac Yupanqui hablaba con las piedras y las divinidades. Dice que él podía ver el pasado y el futuro, inclusive la llegada de los españoles. A través del supay, ojo que el supay es un término que actualmente se usa en la sierra, ya, eh, es un término mal usado actualmente para denotar la palabra del diablo. Eso no es así, porque ustedes saben que los evangelizadores, ¿no? Españoles intentaron coger palabras para poder enseñar la Biblia. Entonces, habían algunos términos que coincidían con la iconografía y las leyendas bíblicas y hicieron un copy y pega. Entonces, Supay actualmente es el diablo, pero no lo era en aquel tiempo. El Supay era una especie de entidad, ya como si fuese un ángel guardián, digamos así en términos cristianos, ¿no? Pero que no era bueno ni malo, simplemente era alguien, un ser espiritual que hacía lo que tú le pedías a través de sacrificios. O sea, bien o mal, él lo cumplía. Entonces el Supay era esta especie de guardián, ¿no? Ayudaba mucho a los hechiceros a trabajar las supersticiones, ¿no? A saber, dice que el Supay ayudaba a saber lo que pasaba en Chile, en Quito, en Argentina, en Bolivia. Entonces él era una especie de chasqui etéreo que ayudaba a brindar información, ¿no? Al Inca, ¿no? A través de estos hechiceros. Estos videntes, porque eran unos videntes, ¿no? Eran los Kuntiwisa y los Guayahuisa, ¿no? Que hablaban con el Supay y luego le pasaban el mensaje a Tupac Yupanqui. Las Coyas también tenían sus propios videntes, adivinos y hechiceros, ojo, no solamente los hombres, ¿no? Inclusive su hijo Huayna Cápac, ¿no? Quiso hacer lo mismo, ¿no? Pero dice que el Supay no le quiso transmitir nada a través de los hechiceros y se rayó. No quiso saber nada de los hechiceros y los mandó a matar. Inclusive mandó a derribar las huacas. Felizmente las huacas mayores quedaron, ¿no? Como la huaca Pariacaca, a la cual no destruyó ni siquiera su hechicero. Y la huaca Pariajaca dice que él le contó que iba a acabar el mundo andino a través de la llegada de unos seres diferentes que iban a llegar a las costas del imperio. Estaban hablando de los españoles. O sea, quienes informaron eso fueron las grandes huacas a través del Supay, ¿no? A los hechiceros. Entonces ya, para que les quede claro, decirle Supay o hablar Supay no es algo malo, digamos, 100%, porque en la común existe el 100%, puede ser, siempre hay probabilidades, ¿no? Es o bueno o malo, a veces más o menos. Eh, el Inca
el mismo Tupac Yupanqui. Hablo mucho de Tupac Yupanqui porque él fue realmente el gran generador de esta, según varias crónicas también, el gran generador de la adoración excesiva y excéntrica hacia las huacas, ¿no? Dice que él eh, hizo una ley donde todos los descansos de los caminos deberían tener apachetas. Ustedes saben que son apachetas, ¿no? Para quien no sabe, apacheta actualmente es un grupo de piedras que se suben como pirámide y se ponen en cada tramo de un camino y sirven de ofrenda. Ya apacheta en quechua, o también le dicen camachico a la acción, o alecpón le decían en la costa, ¿no? Y ya es un término ya de lenguas tipo moche, ¿no? Alecpón, ¿no? Dicen que esta acción que ellos hacían era para dejar el cansancio, ¿no? O sea, el hecho de llevar una piedrita a la pacheta durante el camino era para dejar su cansancio, y les voy a explicar cómo después, ¿no? Dice que a las apachetas les ofrecían coca, maíz masticado, hojotas, piedras, hojotas viejas. ¿Por qué? Porque el objeto que tenías que dejarle a la pacheta tenía que tener algo de ti, o bien tu cansancio, o bien tu sudor, o bien tu saliva, o de repente también pelos o pestañas, ¿no? Eh, las secreciones, vuelvo a repetirlo como la vez pasada, las secreciones en el mundo andino no son, eh, no es algo que se ha visto como lo vemos ahora, ¿no? Normalmente nos da asco pensar en saliva, en legañas, en sudor, en orina, en excrementos. En esa época, todo lo que saliera del cuerpo podía ser una ofrenda, siempre y cuando se sepa utilizar. Claro, también era utilizada para hacer el mal, pero tenía un valor. A eso es lo que voy. Luego, dicen que para mochar la pacheta, dice que cogían unas orillas de paja. Eso me pareció bien bacán, ¿no? Mochar ya saben qué es, ¿no? Les conté que mochar es hacer esto, como hacen los altomisayo cuando hacen mesas y ofrendas a la montaña, al Apu, hacen. Eso es mochar. La mocha, ¿no? Para mochar a las zapachetas, habían otras técnicas también, que era que cogían unas soguillas de paja que encontrasen o que estuvieran llevando, ¿ya? Las ponían en la mano y las torcían hacia el lado izquierdo, ¿no? Bien torcidas hacia el lado izquierdo. Daban 5 vueltas a la cabeza, o sea, vamos a hacer el acto, ¿no? Estoy torciendo la pita, hago, la escupo y la aviento. Entonces, el escupir, ¿no? El haberle soplado, era haberle dejado una ofrenda de ti mismo, de dentro de ti. Aparte que la saliva también dejaba el cansancio dentro de ella, dejaba una ofrenda dentro de ella. Entonces, este pedazo de soguilla escupida ya era automáticamente una ofrenda a la pacheta, ¿no? Después, bueno, inclusive dice que cuando se cambiaban los hombres la guara, ¿no? La guara es el taparrabo que usaban los hombres. eh, Dice que muchas no se la cambiaban ni la tiraban a la basura, digamos, ¿no? Lo que hacían era llevarla en el camino sin que nadie los vea, se sacaban la guara, ¿no? La escupían y la metían entre las zapachetas. Nadie tocaba esas cosas, ¿no? Era completamente sagrado, ¿no? Y dice que era una manera de poder cambiarse, ¿no? Una guara. Luego, las uñas, como les digo, los cabellos, pestañas, cejas, eran la ofrenda más, digamos, común entre la gente, ¿no? Es por ello que, no sé si ustedes han visto en los museos unas pincitas que parecen redondas, ¿no? Que eran para sacarse los pelos. Inclusive en los dibujos de Oman Poma ustedes pueden ver que hay
señores importantes que están con un mando y en el mando tienen colgados una chuspa, que es una bolsa, ¿no? Muchas cosas de poder y también pinzas. Esas pinzas no solamente era un elemento, digamos, de vanidad, sino que también ayudaba a sacarse las pestañas, las cejas, todo para ofrecer en el camino a las apachetas, ¿no? Entonces, no todo tenía un, digamos, no, todas, la gran mayoría, digamos, de objetos o que se utilizaban en la época inca que tenían siempre casi siempre un motivo mágico. Luego, yo he hecho una escala de tipos de hechiceros, ya a mi estilo, no es algo que dicen en los libros de historia, sino que yo los he sacado por lo que he leído y en realidad es bastante, así que he tenido que resumir porque en la otra voy a hacerles ya algo más, más punk. Entonces, tenemos lo siguiente. Según Woman Poma, habían los Ampicoc, ¿no? El envenenador ponzoñoso, ¿no? El más ponzoñoso de todos. Yo le digo los mortales. Dicen que la persona moría de a pocos o muy rápido, o sea, lo hacían sufrir o lo mataban de un solo golpe. Otros se secaban y terminaban cadavéricos y morían. Dicen que estos Ampico eran solo para el Inca, ¿no? Y quien los tuviese sin permiso los mandaba a matar a toditos hasta su última generación, a no ser de que sea un bebé de teta. Entonces estamos hablando que los Ampico eran unos hechiceros de la nobleza para hacer sus trabajitos, ya saben, pues, ¿no? Medios macabros, ¿no? De repente algún enemigo, este, o algo que el Inca necesitaba, ¿no? Sabe que los incas no eran unos santos, ¿no? Después vendían los amarradores. Yo le he puesto así, ¿por qué? Porque hacían el tinquichi. El tinquichi es juntar pares, amarres, o sea, tú y yo juntos para siempre, ¿no? Para que se enamoren las parejas disparejas, ¿no? Dice que quemaban en una olla, en una arimanca. Arimanca es una olla nueva, bonita, ¿no? Quemaban en una arimanca nueva cebo y menjunjes con mucho fuego, ¿no? El amarrador hace una invocación y el hechizo estaba culminado. Lo mismo hacían para el efecto contrario. Estamos ahí, hasta ahora creo que todavía existen estos amarradores en las Guaringas, en Piura, ¿no? En San Pedro de Cajas, existen todavía esto, yo he escuchado todavía que existen. Claro, le meten más cosas, pero yo creo que sigue la tradición, ¿no? Luego siguen los maldecidos. Yo le pongo los maldecidos, ¿no? Que criaban sapos y culebras, ¿no? Dice que cogían, para maldecir a alguien, cogen un sapo, cogen una culebra, a la culebra le quitan el veneno, hablan con el propio veneno, o sea, sacaban el veneno, le hablaban al veneno, mirando al sapo. Mirando al sapo, ¿por qué? Porque el sapo era el enemigo a quien querían hacerle daño. Entonces la maldición le cae directamente a esa persona a quien estaban dirigiéndose. Luego, también tenían otra más, un poco más cruel, que a mí me dio mucha pena porque no me gusta maltratar a los animales. Cogían al sapo, le cosían la boca y los ojos con espinas, como hacían como cuando cerraban la boca y los ojos, eh, los nazca a las cabezas trofeo con espinas, pero le hacían esto al sapo vivo. Dicen que le amarraban las patas y lo enterraban en el lugar donde se iba a sentar la víctima para que padezca y se muera. Esto existe también en el manuscrito Huarochirí. Hay una maldición también donde descubre, eh,
un sapo debajo de la cama, ¿no? De su enemigo, un señor importante. Existe, esto existe no solamente en la Poma. Me parece un acto un poco muy cruel, ¿no? Para poder, un sapo pobrecito tenía la culpa, pero eran épocas diferentes, ¿no? Después estaban los Huanquicamayocs, ¿no? Los herbolarios del amor. Dice que juntaban para poder hacer esos amarres, pero eran unos amarres malditos ya, o sea que dejaban a la persona loca, ¿no? Ya mal, ¿no? Juntaban plumas de gallito de las rocas. Ojo, ese, nuestra ave nacional ha servido para hechicerías. Juntaban plumas de gallito de las rocas, esas rojas, ¿no? Porque el rojo era un color, el color antiguo, de la antigüedad, el color del ancestro, ¿no? Pelos de la persona a quien se le quería conquistar y mosquitas verdes. Dice que las sacaban de unas piedras a esas mosquitas, las raspaban y sacaban esas mosquitas verdes. Hacían todo un menjunje y dice que con ese hechizo la persona se volvía loca. Se usó en el virreinato. Dicen que muchas indígenas nobles que se quedaban como ahijadas eh, de españolas ricas, ¿no? Que tenían a cargo chicas que les llamaban chinas, este, dice que por lo bajo les pedían a estas chicas que les hagan unos amarres para que estas mujeres españolas se cojan a españoles poderosos y dejarlos sin plata. Entonces, y eran castigadas cuando eran descubiertas, ¿no? O sea, me imagino que en esa época hacer eso era mucho riesgo, ¿no? Como salir en cuarentena sabiendo que hay COVID-19, ¿no? Después, a ver, Kevin Arnold Puerta, justo te iba a mencionar lo de Huarochirí, muy interesante, gracias por compartir, gracias a ti, Kelvin. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, de ahí seguían los Condehuiza. Los Condehuiza eran los particulares del Inca, poderosísimos y respetadísimos, o sea, ya no ya. Ellos se hacían hechizos más pesados, ¿no? Ya más fuertes, ¿no? Porque eran encomiendas del Inca. Dice que cogían una arimanca, o sea, la olla, una olla nuevecita, bonita, ¿no? La calientan sin nada, la calientan hasta que hierva y ponían cebo de persona, sanco, el sanco era un pan de maíz con sangre, plumas, coca, plata, oro y comidas. Todo eso lo mezclaban, todo eso se quemaba junto, se quemaba junto, se quemaba junto, y el conde Huiza hablaba con la huaca o con el supay que estaba dentro de esa olla. Y dentro de esa olla salía el humo y el conde Huiza le preguntaba todo lo que él quería saber, el futuro principalmente, ¿no? Que al Inca le importaba bastante, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Entonces el conde Huiza hacía su humareda, toda su humareda, y dentro de su humareda él le hablaba al espíritu que estaba allá dentro, ¿no? Después existe otro también eh, que era dentro, poner dentro de la arimanca carne humana de llama, cuyes, ¿no? Y esos se ponían, pero no se quemaban, se ponían en un depósito, se ponía todo eso y el sebo y la sangre que salían de esas carnes las cogían y las, digamos que las hisopaban, les pasaban con algodones, ¿no? A la huaca y le pedían cosas a través de esa ofrenda, ¿no? Hay otros más suaves, digamos, ¿no? Que era coger cebo de llama, culebra, de puma, ¿no? Pedazos de maíz, sangre, chicha y coca y luego eran quemados para también hablar con las huacas. Yo creo que aquí Guamán Poma no especifica qué es
para qué exactamente, ¿no? Pero evidentemente cada ingrediente, uno menos, uno más, habrá tenido un diferente propósito, ¿no? Luego tenemos los Luliao Laika Umu, que son los videntes de los sueños, ¿no? Ellos hablaban con las huacas a través de sus sueños. Las huacas les decían qué tenían que hacer, porque ellos les preguntaban bastante dentro de sus sueños qué es lo que tenían que hacer. Y ellos ayudaban a la gente. O sea, alguien le decía, por favor, necesito algo, ya déjame que voy a soñarlo. Entonces lo soñaban y iban al día siguiente y le decían a la persona, he soñado que la huaca me ha dicho que hagas esto, esto y lo otro, entonces vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? A través de mi sueño, porque la huaca le había hablado, como unas revelaciones que tienen actualmente o que han tenido los santos, ¿no? Era como una revelación que ellos tenían, ¿no? Tenían también los chupadores, ¿no? Pero no chupaban. Eran los chupadores porque eran como vampiros. Dicen que sacaban las enfermedades malas del cuerpo. Sacan piedras, palitos, plata, gusanos eh, o pedazos de maíz del cuerpo. Ellos decían que dentro del cuerpo habían esos objetos cuando alguien estaba hechizado. Entonces, lo que ellos hacían a través eh, de rituales, sacar estas cosas, ¿no? Y que inclusive ellos decían que ellos succionaban las enfermedades, ¿no? Dice que sacaban la enfermedad de la tierra, la enfermedad del corazón, que era la depresión, ¿no? La enfermedad del manantial, la enfermedad de la papa, la enfermedad del maíz, porque en el mundo andino todo tiene vida, todo está animado, ¿no? Inclusive hay una anécdota que dice que cuando Tupac Yupanqui estaba conquistando, había mandado hacer un puente y que la gente, y era de noche y la gente, los soldados estaban durmiendo y que los enemigos empezaron a pasar a través del puente y el puente comenzó a llorar. Y como escucharon que estaba llorando el puente, se levantaron el ejército y los aniquilaron. O sea, ahí estamos hablando de que el puente fue tejido y cobró vida. Él hablaba porque salió de la mano del hombre. Por consecuencia, tiene vida. Después estaban los servidores de las apachetas, que eran unos servidores, unos hechiceros, ¿no? unos sacerdotes de menor rango, muy bajo, ¿no? Ellos se han encargado de darles de comer, de beneficiar a las huacas de los caminos, de las apachetas inclusive. Ellos ya eran gente de clase muy baja, ¿no? Eran muy coqueros, comían mucha coca, bebían mucho, según un Poma, andaban muy borrachamente. Entonces debe haber sido porque eh, andarían en completa conexión, ¿no? Con todo aquella cosmovisión andina, ¿no? Luego, la BCDE, vamos a hablar del tipo de maldiciones. Solamente un poquito, ¿ah? Porque hay mucho, hay bastante. Y me ha gustado bastante leerlo y me he espantado también con muchas cosas, ¿no? Bueno, hay 8 que les voy a leer, ¿no? El primero dicen que es soplar maíz molido con cenizas y cabellos de la víctima, diciendo el nombre, quemando todo y soplándolo. O sea, comía el maíz con cenizas y decías el nombre de la persona y, y, y lo soplabas. Entonces le lanzabas la maldición a una persona, ¿no? Para huir de la justicia, harina de maíz, que era el wirapsaran, polvo de hueso de difunto, y soplarlo en contra de la persona que quiere justicia. O sea, si querías ganar un juicio
por más que hayas sido tú culpable, hacías tu menjunje de polvos, ¿no? de harina de maíz, hueso y difunto de la persona y lo soplabas contra ella. Y ya habías revertido la justicia, ¿no? Y si la persona quería hacerte lo mismo, también te pagaba con la misma moneda, ¿no? Contra los robos, ¿qué hacían? Juntaban todos los restos de las cosas que habías dejado. Si, por ejemplo, había entrado el ratero a la casa y había dejado todo el desorden y había movido las cosas y había llevado muchas cosas y había dejado pocas, lo poco que había quedado lo cogían y lo ponían afuera de la casa. Si había un árbol, lo colgaban en el árbol. La cosa es que la gente viera de que esa casa había sido robada. Y en el momento que estaban colgando esas cosas, esas obras del robo, echaban maldiciones. Entonces, en ese momento, la persona que había robado ya estaba completamente perjudicada. O sea, como le decimos ahora, le demandaron la mala racha, ¿no? Después hay otro que es tomar un hilo blanco y negro, ¿no? Torcerlo hacia la izquierda, ¿no? La izquierda es esta. Ponerlo en el camino en forma de lazo, ¿no? Echarle maldiciones, hablarle todo lo que le quieres que le pase a tu enemigo. Eso hacían. Y cuando el enemigo pasaba por el camino, ¡pam!, lo quebraba, automáticamente la maldición le había caído. Y dice que eran una de las maldiciones más feas que habían porque dice que se secaban y después se morían, ¿no? Después hay otra que con el maíz, ¿no? Que es coger mazorcas de maíz, las mazorcas ya sin granos, ¿no? El cutisara, cebo, de lo que fuera, cabellos del enemigo robado o mandado a robar, ¿no? Y espinas. Todo este atado que hacían con todo esto, lo enterraban en la casa del enemigo, ¿no? Y o por donde él pasaba, ¿no? Si el enemigo todos los días pasaba frente a la casa, en el camino donde él pasaba le enterraban eso. Dice que le hacían ceremonias a todo el entierro que habían hecho ahí, ¿no? Para que le vaya pésimo en la vida, ¿no? En el trabajo, en la familia y se muera. Así es, era fatal. Entonces, esa era una de las magias más pesadas que tenían en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la gente común, ¿no? No este, de solamente el Inca. El Inca tenía unas cosas más. El Inca mandaba a matar, ¿ya? No necesitaba hacer a veces muchos hechizos, ¿no? Después, para que una cueva te cuide, dice que la persona decía: ay, cuevita, no me comas esta noche, cuídame, le decían. Y dice que mientras él decía esas cosas, masticaba coca y maíz y esa lo escupía y lo embarraba en las paredes. Entonces, una vez más se dan cuenta que la saliva es un elemento de ofrenda importantísimo. No da asco, no daba asco en esa época, era una cosa sagrada. Entonces, el darle a la a Pacheta o a la cueva para que te cuide, ¿no? Estamos hablando de lugares de pasaje, ¿no? Cueva, camino, Apacheta, darles o coca o maíz masticado y empastarlas era un acto de sumisión y de pedido, ¿no? Entonces, después, hay una que es cuando nacen gemelos o de nariz hendida, los que le decimos en el Perú los ñaja ñaja. En esa época le decían huacacinza. O el bebé que nace por los pies, el bebé que no sale de la cabeza, sino por los pies, ¿no? Le decían Yayuma Wisama Awaya. Dicen que es hijo del rayo de Iyapa, por lo tanto había nacido el hijo de una divinidad y toda la gente entraba en pánico prácticamente y ayunaban sal
y no se dormía con la pareja. En esa época la gente le tenía miedo a la geografía. Ustedes, si se ponen a pensar, la geografía andina es una geografía pesada. No es nada amigable. No se ha hecho amigable gracias a ellos que lo han trabajado durante muchos siglos. Pero no es una geografía amistosa. Entonces, vivir con miedo a que no llueva, con miedo a que haya un terremoto, un deslizamiento, o que simplemente hayan fuertes vientos, o que caiga granizo, ¿me entienden? O que entonces todas esas variaciones climáticas hacía que la gente le tuviera respeto a cada factor climático, a cada accidente geográfico. Entonces, el hecho de que hayan nacido gemelos o niños de nariz hundida o un niño con los pies para abajo y el hecho de que sea hijo del rayo ya dejaba a la gente con miedo, ¿no? Algunos decían que era una maldición porque les venían ciertos ritos y ciertos tributos a ellos, ¿no? Y a veces muchos de ellos eran también ofrecer a sus propios hijos para el rayo, para las huacas. Entonces ya eso les implicaba más cosas, ¿no? Era si bien un beneficio para la familia, también, pero también había un pro y contra. Entonces entraban en un shock, digamos, poblacional, ¿no? El Ayu, el pueblito donde, no todo el imperio, por si acaso, solamente donde había nacido, y tenían ese tipo de deberes, ¿no? Como ayunar, ¿no? Después, si se muere, ya para finalizar, ¿no? Si se muere alguien, hacen pacarico. Pacarico es amanecerse rezando, ¿no? Amanecerse esperando algo. Entonces ellos hacían pacarico, ayunando sal cuando alguien se moría, no dejaban al muerto tal cual, no le hacían nada, no rociando cenizas en la puerta toda la noche. Esperaban 5 días esos ayunos con el muerto en la casa y terminaban los 5 días, bailaban, comían carne cruda y bebían sangre. Esa era la manera de luto en aquella época. Y eso lo quiero enlazar junto con con cuando se terminó la vida eterna en la época precolombina, no inca, sino precolombina. Porque este ritual, el pacarico, es un ritual que todavía tiene unas pinceladas en la sierra andina. Hablo no solamente del Perú, sino hablo de Ecuador, de Bolivia, que todavía tienen algunos rasgos parecidos. Porque, ¿por qué esperaban ellos al quinto día? ¿Por qué ellos esperaban velar los 5 días al muerto? Y les voy a explicar por qué. Este libro lo tienen que leer si quieren entender el mundo andino. Este y Guamán Poma, que es Hombres y Dioses de Huarochirí, ¿no? Traducido por José María Arguedas. De verdad que es un libro que tienen que tenerlo de cabecera y leérselo a sus hijos porque es un libro donde realmente explican la realidad andina. Y dice así: cómo en la antigüedad se decía que los hombres volvían al quinto día después de haber muerto. De esas cosas hemos de escribir. En los tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, dejaban su cadáver, así nomás, tal como había muerto, durante 5 días. Al término de ese plazo se desprendía su ánima, su kamak. Dice que hacía así como si fuera una mosca pequeña. Se iba. Entonces la gente hablaba. Ya se va a contemplar a Pariacaca. Pero algunos afirman ahora que en aquellos tiempos aún no existía Pariacaca y que el ánima, o sea, el kamak de los muertos volaba hacia arriba, hacia Yauriyancha, disculpen, y que antes de que existiera Pariacaca y Carhuincho, los hombres aparecieron en Yauriyancha y Huichicancha. Dicen también que en aquellos tiempos los muertos regresaban a los 5 días.
Se han dado cuenta, la gente en el Imperio Incaico, según Mompoma, hacían ¿no? el pacarico esperando, ayunando 5 días. Y acá dice, por esta causa los hombres aumentaron. No, disculpen. Dice que en aquellos tiempos los muertos regresaban a los 5 días y eran esperados con bebidas y comidas que preparaban especialmente para celebrar el retorno. ¿Se han dado cuenta? Ya regresé, decía el muerto a la vuelta, y se sentía feliz en compañía de sus padres y hermanos. Ahora soy eterno, ya no moriré jamás, afirmaba el muerto, que ya no era muerto. Por esta causa, los hombres aumentaron, se multiplicaron en exceso, y era muy difícil encontrar los alimentos, ya se había superpoblado la tierra, ya no había capacidad. Dice que ahí nacieron los andenes, porque tuvieron que empezar a cultivar en los precipicios, porque ya no había espacio, y vivían sufriendo. Y cuando era así, tanto el padecer, murió un hombre. Un día murió un hombre. Bueno, dijeron, vamos a hacer el ritual de siempre, ¿no? Vamos a ayunar y después vamos a preparar la carne cruda y la sangre, ¿no? Dice que su padre, sus hermanos y su mujer lo estaban esperando. Se cumplió el plazo, llegó el quinto día y el hombre no se presentó, no volvió. Al parecer la semana en tiempos andinos tenían 5 días. Al día siguiente, o sea, en el sexto, llegó el muerto, o sea, el Kamak, el ánima, y sus padres, su familia completa estaban molestos. Viéndolo, la mujer del muerto, la viuda, ¿no? Le habló con ira. ¿Por qué eres tan perezoso? Le dice, y le avienta un choclazo en la cara del muerto. Y dice que cuando apenas recibió el choclazo, el maíz en la cara, ¿no? Dice que salió zumbando y se fue y desapareció para siempre. Desde ese entonces hasta ahora los muertos no vuelven más. Y acá les finalizo por ahora porque hemos hablado no sé cuánto tiempo, casi 47 minutos, y hay mucho todavía para contarles sobre este tipo de episodios de nuestro pasado. Y les dejo eso como reflexión, ¿no? Vuelvan a ver el video si desean para poder intercambiar ideas, ¿no? Todo esto lo he tomado de Guamán Poma de Ayala y de manuscrito de Huarochirí, que es tan importante que los he mostrado. Vamos a ver un poquito acá. Raúl Cabezas Estrada. En el último video de Hanan se menciona que Antarki era nigromante. Entiendo que los nigromantes es quien lee vísceras, ¿correcto? ¿Nos compartes un poco? Los- sí, bueno, la adivinación a través de vísceras era, hay varios tipos de lecturas a través de vísceras, porque depende de la llama, depende del tamaño de la llama, depende del color de la llama, ¿no? Principalmente llamas, ¿no? Porque las llamas tenían el saber de lo que iba a pasar. Decían que las llamas siempre miraban arriba porque miraban al cielo, porque se reconocían a sí mismas en la yacana. Entonces, las vísceras eh, eran, o sea, tenían que saber, por ejemplo, para saber si es que iba a haber buena cosecha o buena fertilidad, el corazón y el pulmón tenían que salir al mismo tiempo latiendo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en Inti Raymi, para saber si el sol iba a estar bien de salud, primero cogían a una llama negra, le sacaban el corazón y veían si salía latiendo bien. Si no salía latiendo, lo probaban con una segunda. Pero la segunda ya no era negra, sino era un guanaco blanco, una llama blanca, bebé, ¿no? Joven, y a ella le hacían eso. Entonces, es, depende de la situación, ¿no? Hay como también hacerla llorar a la llama, ¿no? En octubre, cuando no llovía nada y estaba todo seco, octubre es un mes pesado, ¿no? En general para nosotros.
cogían a las llamas y a los perros los hacían llorar, ¿no? No les daban de comer para que griten y el cielo tenga pena de ellos y llueva, y llore también, ¿no? Y ese lloro cause la lluvia, ¿no? Entonces, evidentemente la, la lectura a través de las vísceras sí era practicado, o sea, bastante, bastante. Y yo pienso que todos los meses, o sea, todos los meses se hacían esos rituales, ¿no? Porque eh, los meses en tiempo de los incas, todos los meses habían novedades, entonces, y cada mes tenía ya establecido su, ¿cómo se dice? Su momento de trabajo, su acción. Entonces, para hacer esa acción tenía que haber primero un sacrificio. Y ese sacrificio era a través de lecturas de vísceras de llamas y del quemado de ellas, ¿no? Porque para que la divinidad y el pedido se haga realidad, después de haberse eh, consumado el sacrificio, tenían que quemarse las llamas, y a veces eran 50, 100 llamas, ¿no? Las que se quemaban. En otros rituales, antes se raspaban las llamas, se iban, antes de quemarse las llamas, los más altos cargos cogían pedazos de sus lanas, las guardaban como si fuese un amuleto y se quemaban las llamas, a excepción de los corazones y los pulmones que eran guardados y quemados aparte para llevarlos al Cusco, ¿no? Al Coricancha, ¿no? Entonces, habían diferentes tipos de rituales. Después también existe cuando hay un ritual, no sé si has visto, que en la, cuando hacían el sacrificio a la napa era la llama blanca. La napa podía estar viva o podía ser una estatua. Era una llama blanca. Cuando era estatua la llevaban cargada, ¿no? Eh, Dura, no tiesa, la hacían de madera, pero la adornaban con uncos rojos, ¿no? Y con borlas, con aretes de oro. Y a esa llama le sacrificaban también llamas de su tamaño y blancas, ¿no? Las llamas de las llamas más sagradas eran completamente negra, completamente blanca, o los guanacos y las vicuñas. Guanacos y vicuñas, ¿por qué? Porque los guanacos y las vicuñas pertenecían a Tunupa o a Viracocha. Las blancas representaban al sol brillante, al sol fuerte, ¿no? Al sol del Caparraimi. Y las llamas negras eran para pedir agua. Entonces, no hay exactamente un tipo de llama a veces que se sacrificaba en ciertos tiempos, porque los tiempos variaban también, ¿no? Ellos pasaban también momentos feos, como lo estamos pasando nosotros, y tenían, por ejemplo, ay, no llovió hoy no llovió como tenía que llover, hay que hacer otra acción, ¿no? Como dicen muchos los cronistas, que dicen que el Inca siempre conversaba con los grandes sacerdotes para ver qué iban a hacer ese año, o sea, no siempre hacían lo mismo, pero sí, o sea, volviendo a tu pregunta, Raúl, sí, sí, sí existe la lectura de vísceras, o sea, es bien grande y la puedo hablar en algún momento si deseas, porque tengo bastante información sobre eso, ¿no? Diana Negreros, gracias a ti también, muchas gracias. Usui, los Watu eran también un tipo de sacerdotes adivinadores, conectaban el plano oculto. ¿Me quieres saber más, Usui? Tienes una manera de ver las cosas muy interesante. Y si tienes información también sobre lo que tú lees, me encantaría que me lo mandes para poder compartirlo. Eh, Miguel, gracias Adrián por compartir. Tía Dalí, gracias. Doris también. A ti gracias por escucharme. Y Usui, muchas gracias. ¿Qué más está por ahí? A ver, pero así, hay muchas cosas. Y ya la siguiente, después ya les voy a comentar cuáles eran los otros hechizos
que hay un montón, ¿no? Pero que han sobrevivido en realidad muchos. O sea, luego vamos a hablar de las cabezas voladoras, ¿no? Que súper bizarro, o sea, para quien vive en una sociedad occidental es algo como que no tiene lógica, pero las cabezas voladoras, las taca-taca, como les dicen, ¿no? Por el sonido. El quechua es muy onomatopéyico, ¿no? Es muy, las palabras del quechua son sonoras, entonces taca-taca es el sonido que hace la cabeza cuando camina por el piso. A mí me da miedo. Inclusive yo tuve una amiga en Cusco que me contó que su papá había visto tacatacas volando por el cielo en la noche. Entonces, yo a todos escucho y a todos les creo. Así que pueden contarme sus experiencias, pueden contar lo que han visto o lo que han experimentado en algún momento, si han escuchado algunas de estas supersticiones en donde sea en sus países, ¿no? Pero eh, estoy acá siempre a su disposición para poder escucharlos y compartir cosas de nuestro pasado milenario. Cuídense bastante, lávense las manos, usen mascarillas, no salgan para que esto se acabe rápido. Sigamos el ejemplo de nuestros ancestros. Cuídense bastante y que tengan muy buenas noches.